En todos los medios de comunicación, siempre. De hace algunos años no lo hago. ¿Por qué? No porque no esté convencido de estos argumentos, sino porque me he chocado con demasiadas paredes en ese mundo, con demasiadas imposibilidades de generar un debate más razonable sobre algunos problemas, porque además hago muchas otras cosas. Entonces, cuando me llama un periodista y me dice, te quiero hacer una entrevista para mi programa de televisión, tenés que venir a las 3 de la tarde al canal de televisión, yo digo, no, mirá, lo que pasa es que a las 3 yo tendría que hacer, tengo una lista de 12 cosas y no puedo irme una hora a tu canal de televisión para hablar con vos. Entonces requiere disposición y requiere después habilidades concretas para construir un lenguaje que pueda ser utilizado en el mundo de los medios. Todo el debate hoy sobre la public criminology, el rol público de los criminólogos, está de algún modo ligado a eso, en el mundo de la inteligencia. A mí me parece que es un debate sobre el cual es posible aprender cosas. Pero también creo que es un debate en donde muchas veces los interlocutores plantean más bien posiciones normativas que son muy compatibles pero muy difíciles de realizar. ¿Quién podría estar en contra de que construyamos el debate democrático más amplio posible sobre cómo construir la política penal? Así dicho, nadie. Bueno, es difícil que alguien tenga, hay gente que está en contra, pero digo, es difícil que alguien lo pueda decir. La cuestión es cómo hacemos eso, cuáles son los mecanismos para hacer eso, cómo construir una democracia deliberativa en temas penales cuando no podemos construir una democracia deliberativa sobre cualquier otro tema. Entonces es un problema de crisis de la democracia como ideal, de la democracia como modo de gestión de la política. Entonces ese problema está también presente en alguien que dice nuestra salida frente al populismo penal es más democracia. Aun cuando yo tengo mucha simpatía con esa idea, digo, también reconozco que es una idea de carácter extremadamente personal. Bom dia, professor, companheiro. A minha indagação seria sobre, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a maioria dos estudiosos e estudiosas nessa área são sociólogos. E no Brasil, Argentina, geralmente é advogado, promotor de justiça. Como que o senhor vê acerca disso e se ter só jurista na criminologia pode prejudicar a visão do trabalho? Precisaria ter mais sociólogos, enfim. Bien, es una buena pregunta. En la Argentina hay mucha gente que viene del mundo de la sociología y de las ciencias sociales en general que escribe, investiga sobre estos temas. En Brasil hay mucha gente que viene de la sociología y de las otras ciencias sociales que investiga y escribe sobre estos temas. El problema es que mucha de esa gente no se identifica con la palabra criminología. E incluso a mí me parece bien. Cada uno hace lo que quiere. ¿Se entiende? Tienen una relación con la palabra criminología más bien negativa. ¿Por qué? Porque piensan en la criminología asociada al hombroso y a la tradición positivista. Entonces, como tienen esa imagen de lo que la criminología es, prefieren pensarse a sí mismos y definirse a sí mismos por fuera de un campo de saber que tiene esas características. De hecho, si la criminología fuera lo que ellos piensan que la criminología es, yo también me querría pensar por fuera de la criminología. ¿Se entiende? Entonces, hay todavía mucho por hacer en América Latina para construir puentes con esas comunidades académicas que impliquen que esas comunidades académicas puedan reconocer progresivamente que lo criminológico, la criminología, no es lo que ellos tienen en mente cuando definen lo que la criminología es. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo dirijo un programa de maestría en criminología. Soy, además, profesor en criminología. Entonces invité a una tesis de maestría a dos intelectuales argentinos muy prestigiosos, muy importantes, una antropóloga y un sociólogo. Probablemente la antropóloga más reconocida que ha escrito en la Argentina sobre estos temas
y el sociólogo más reconocido que ha escrito en la Argentina sobre esos temas. Entonces, después de la defensa de la tesis, que salió muy bien, fuimos a cenar, y entonces todo el tiempo ellos dos hablaban de la criminología como una otra cosa, ¿no? Como algo que era distinto de ellos mismos. Entonces yo en un momento les dije, miren, ustedes para mí hacen criminología, no se ofendan, no pasa nada, no me tomen la mano, pero ustedes lo que hacen es eso que yo llamo criminología. Y ¿saben qué? No es el problema que lo llamo yo, sino que de cada 10 libros que se publican en el mundo, 9 sobre estos temas, 9 se publican en el mundo de lengua inglesa, y en ese mundo de lengua inglesa lo que ustedes hacen se llama criminología. Suerte. Si ustedes quieren seguir pensando que lo que hacen no es criminología, me parece bien. Pero tengan en mente que en el mundo mundial, decía Torres, ¿no? En el mundo mundial, lo que está pasando es que la producción intelectual que circula sobre estos temas circula bajo el rubro de criminología. Yo ni siquiera, ¿entienden? Me pongo contento por eso. Ni estoy de acuerdo, nada, no tengo ninguna opinión. Simplemente es una descripción. Entonces, los tipos que escriben sobre lo que vos escribís, haciendo cosas parecidas a las que vos hacés, publican en revistas que se llaman Criminology. Si vos querés, no las leas. Pero bueno, vas a tener un problemita, que es que puedes llegar a descubrir la pólvora o el agua tibia. O sea, decir algo que ya está dicho hace 30 años, porque no lees lo que habría que leer para estudiar lo que querés estudiar. De ahí en adelante siguió una discusión muy interesante sobre las fronteras, las disciplinas, cómo se piensa la producción de conocimiento. Yo entiendo las resistencias, pero creo que existen numerosísimas ventajas en que esas comunidades académicas se vinculen entre sí. Entonces, voy a hablar de Brasil en particular para nosotros en Brasil hoy, yo vengo aquí a la Facultad de Derecho, doy este curso y está genial, lo paso bien y espero haber hecho algo que sirva para algo, pero también puedo venir otro día a un departamento de sociología en una universidad brasileña. De hecho, vengo frecuentemente y hablo con los sociólogos de la violencia en Brasil, ¿no? que es otro planeta, ¿no? No se llaman a sí mismos criminólogos, no charlan con las personas que hacen o dicen que hacen criminología en Brasil, van a otros congresos. Entonces en Brasil, por ejemplo, hay un congreso sobre prisiones terriblemente interesante. Me invitaron el año pasado en Recife, organizado por la Asociación Nacional de Programas de Posgrado en Derechos Humanos. De hecho se hace este año en Grande Dourados. Si alguien quiere ir, interesarse en las prisiones, váyanse. Un congreso muy interesante, con un montón de gente haciendo investigación espectacular sobre prisiones. En ese congreso hay gente que hace derechos humanos, gente que hace sociología, gente que hace antropología, pero no hay mucha gente que hace criminología, que se define a sí mismo como... Todo lo que pasa en ese congreso y todo lo que se discute en ese congreso es criminología, pura y dura. En cualquier lugar del mundo se llamaría criminología, pero bueno, aquí no importa. Derechos humanos, fenómeno, no importa. Lo que quiero decir es, lo que pasa en Brasil es que las personas que van a ese congreso después no van al otro. Entonces, a mí me han invitado, no sé, al congreso de la Asociación de los Sociólogos Brasileños o al congreso de los cientistas políticos brasileños. Y resulta que quienes van al congreso de los cientistas políticos no van al congreso de los sociólogos. Quienes van al congreso de los sociólogos no van al congreso de los derechos humanos. Quienes van al congreso de los derechos humanos no vienen acá. Es como mínimo raro. Toda gente que escribe sobre lo mismo, pero que charla poco entre sí. Eso que en Brasil adquiere proporciones paroxísticas, es el caso latinoamericano donde esto es más dramático, también pasa en cierta medida en otros países de América Latina. Entonces es indispensable construir puentes, construir vínculos. Ahora voy a los profesores de la Facultad de Derecho. Yo soy un profesor de una Facultad de Derecho. Y además de eso soy abogado. Que no es un tema menor. Entonces, hay un tipo de criminología en la Facultad de Derecho que es
pensando muy bien la palabra para no decir alguna barbaridad, pero que es poco interesante, para decirlo en términos cordiales, que es un tipo de criminología que se dedica a leer libros, por ejemplo son libros producidos en el norte global, no producidos en el propio contexto donde los profesores escriben, y escribir textos sobre esos libros, ensayos sobre esos libros, que tienen mucho que ver con exposición de teorías, de escribir las teorías de otros. O sea, hay un tipo que se llama Robert Merton, escribió en 1938, un ensayo que se llama Estructura Social y Anomia, es muy importante, porque hablan de verdad. Y que por lo general además tienen, y esto es muy frecuente, un tinte crítico. Los profesores de esa facultad de Derecho además dicen, y además Merton no tenía razón. Era un feo y sucio burgués capitalista. Y listo, con eso ya está. No tenemos que explicar muy bien por qué no tenía razón, porque con adjetivarlo como un feo, sucio, burgués y capitalista, no leamos a Merton, ¿no? Esos textos son bastante livianos en general además. Y quiere decir, yo no tengo ningún problema en leer un texto sobre Sutherland. Y de hecho, yo leo textos sobre Sutherland. Pero leo textos sobre Sutherland escritos por investigadores que se dedican a hacer historia de la teoría. Entonces, primero para escribir un texto sobre Sutherland, leen sobre Sutherland, que no es menor como paso previo a escribir. Es decir, leen primero a Sutherland, algo que es obvio. Y ustedes dirán, sí, es obvio. Bueno, no es obvio. Hay muchos criminólogos que trabajan en el mundo del derecho que escriben sobre Sutherland y nunca leyeron a Sutherland. Leyeron una partecita de Sutherland. Se agarraron y se leyeron las últimas 20 páginas de Ladrón Profesional. Y después lo que hicieron fue leer 30 libros en los que hay criminólogos contemporáneos que hablan de Sutherland. Entonces producen textos que son manualísticos, poco interesantes, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer sobre Sutherland, en la revista que yo dirijo, que se llama Delito y Sociedad, es una revista científica de ciencias sociales en Argentina, que está online, de acceso gratuito, todos los números, entren en esa revista y pongan Sutherland. Y van a encontrar un artículo escrito por 3 investigadores francófonos, que son Álvaro Pires, François Vigneff y Christian de Luis, sobre Sutherland. Es un texto espectacular, increíble. Es un texto que renueva radicalmente la lectura sobre Sutherland. Lo que hacen los juristas los profesores de Derecho que trabajan muchas veces en el campo criminológico no es eso. Nos brindan versiones poco elaboradas del pensamiento de Sutherland o de cualquier otro, sin una profundidad ni siquiera mediana de la discusión de esas ideas, y eso lo transforma en un material con el cual enseñan. Entonces le enseñan a los alumnos de la Facultad de Derecho una criminología que consiste en una sucesión de construcciones teóricas que son una especie de cuadritos sinópticos, donde hay, bueno, Merton, anomia, ¿no? Sutherland, asociación diferencial. Eso. Entonces eso, a mi juicio, le ha hecho bastante mal. A la criminología. Le ha hecho y le hace. Entonces, cuando yo me encuentro con los sociólogos brasileños que se definen como sociólogos de la violencia, me dicen, ¿vos querés que charlemos con los criminólogos? Los criminólogos hacen esto. Y tienen razón. Hay algunos criminólogos que hacen eso. Entonces, está bien que lo digan. Lo que es errado es que decir que todos los criminólogos que están basados en la Facultad de Derecho hacen eso. Eso es lo que está errado. Pero hay un componente de verdad en su afirmación, por eso se vuelve convincente. Y por eso entre esa comunidad académica crece la idea de no debemos dialogar con estos profesores. ¿Por qué? Porque se dedican a hacer eso. Ensayos basados en la lectura de libros, exposición de las ideas de otros, no hay investigación de ninguna índole y no hay ideas originales. Y a mí me parece una buena descripción de lo que pasa con la criminología en muchas facultades de Derecho en muchos países de América Latina. Entonces, en ese sentido, es cierto que una parte de las personas que trabajan en las facultades de Derecho de las universidades de América Latina han producido, a mi juicio, un efecto negativo en el desenvolvimiento de este campo de estudios y en el desenvolvimiento de este tipo de diálogo. Lo que no quiere decir que todos, es injusto. Entre esos
Por otras cosas, porque yo también soy un profesor de criminología de una facultad de Derecho y no considero que hago eso. Pero como yo, creo que hay un montón de otra gente que lo hace, que hace otras cosas. Pero hay que reconocer que eso existe. Si no lo reconocemos, no lo vamos a cambiar nunca. Entonces a veces nos ponemos contentos porque nos enteramos que en una facultad de Derecho se instala un curso de criminología, una disciplina de criminología, y a mí me parece que después de eso habría que preguntar, bueno, ¿y esa disciplina, ese curso, qué se hace? Y el que lo hace, ¿qué hace en general? Larguísimo. Me acosté tarde anoche, entonces estoy muy lento para responder. Eu queria, na verdade, voltar um pouquinho no que ele tinha falado sobre a questão da política. Te perguntar se tu acredita que, por exemplo, a Defensoria Pública é uma instituição em que a gente poderia estar tentando democratizar a discussão sobre a situação penal, assim, porque, por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério Público encabeça muito movimentos para recrudescer o sistema penal, assim. E claro que a gente sabe que esse recrudescimento depois tem consequências na questão, por exemplo, do carceramento, né? Se tu acredita que, por exemplo, que a gente fortalecer talvez a defensoria, e se a defensoria pública pode ser uma forma de, uma tentativa mesmo assim, de se colocar nesse embate, sabe? Porque institucionalmente o Ministério Público faz isso, né? Ele pauta nacionalmente essas questões. E se a gente poderia estar, por exemplo, através da defensoria, tentar criar mesmo essa... Porque tu falou dessa questão dos experts, né? E querendo ou não, a defensoria pública consegue chegar, né, na população. Sin duda, yo creo que la defensa pública en muchas jurisdicciones en América Latina está haciendo eso. No solo que yo crea que debería hacerlo, sino que lo está haciendo. Y esto forma parte un poco de la discusión sobre el campo penal como un campo de luchas. Y en algunos lugares de América Latina la defensa pública realmente en los últimos años se ha fortalecido. Realmente en los últimos años se ha transformado en un actor que pretende instalar nuevas lógicas, específicamente en el funcionamiento de la justicia penal, pero también en el funcionamiento de las prisiones. Podríamos, digamos, pensar, en el caso argentino esto es muy evidente, en algunas jurisdicciones de la Argentina, en una época que es muy reciente, son los últimos 10 años, ha nacido un activismo de los defensores públicos sobre la vida de las personas encarceladas. La defensa pública tradicionalmente en la Argentina era una defensa focalizada en el proceso penal. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, estoy diciendo que en toda la Argentina eso suceda, y tampoco quiero decir que suceda perfectamente, pero está sucediendo que hay bloques de defensores públicos que empiezan a visitar prisiones, entrevistar presos, recoger casos de violaciones de derechos humanos, pero también casos, por ejemplo, de imposición de sanciones disciplinarias. Están litigando esos casos, están generando un nuevo tipo de litigio sobre las condiciones de detención en las prisiones, que a mi juicio es extraordinariamente saludable y muy significativo. Entonces sí creo que la defensa pública puede encarnar ese proyecto y creo que además en algunos casos lo encarna. ¿Eso quiere decir que todas las defensas públicas lo encarnan? No. Porque al interior de la defensa pública también hay luchas. Entonces hay sectores mucho más favorables, por ejemplo, en mi país, en algunas jurisdicciones hay sectores mucho más favorables a este rol de la defensa pública en materia de ejecución penal, y hay sectores mucho menos favorables a ese rol. Entonces hay sectores que escogen no hacer ese tipo de intervenciones. Aún hoy, en esas mismas instituciones que están haciendo ese tipo de intervenciones, pero hay resistencias entre los mismos defensores públicos. Una salida para eso en la Argentina reciente, no sé cómo es eso aquí en Brasil, es la creación de defensorías públicas especializadas en materia de ejecución penal. Entonces, en algunas jurisdicciones se ha dicho, bueno, como tenemos este problema, para lograr comprometer a los defensores públicos en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, creemos un defensor público especializado en hacer eso, como un mecanismo para lograr mayor efectividad.
Entonces ahí tenemos ejemplos concretos de desarrollos contemporáneos en la Argentina que van claramente a la dirección que vos estás planteando, y que yo diría que incluso en muchos casos producen intervenciones efectivas, ponen límites a determinadas prácticas. Pero bueno, no todas las defensorías ni todos los defensores, pero existen, y por tanto es un elemento auspicioso. Tiene que ver con esto que antes, ayer señalaba sobre las tendencias contrastantes adentro del campo penal. Entonces, en el contexto de giro punitivo puede haber eso también. Es importante entenderlo, estudiarlo, comprenderlo, porque también es importante para alimentarlo. ¿No? Esas tendencias contrastantes son importantes revelarlas también para, bueno, alimentarlas. Bueno, 9:50, vamos a hacer 2 recreos hoy, ¿no? Nos quedamos hasta las 2 y si no, se van a querer asesinar. Entonces, yo voy a tratar de hacer ahora en este bloque siguiente algunas de estas miradas comparativas. Como ya son las 9:50, tenemos que hacer un recreo ahora mismo, pero simplemente quiero contarles lo que vamos a hacer, no hacerlo. Después hacemos el recreo. Lo que vamos a hacer es construir algunas comparaciones, en principio con 2 casos. Seleccioné 2 casos para que vamos a hacerlo en términos del tiempo que tenemos, que son el caso de Venezuela y el caso de Ecuador. 2 casos que a mi juicio son muy interesantes, tanto para unos debates específicos sobre la relación entre posneoliberalismo y penalidad, 2 ejemplos en los cuales hubo ascensos de alianzas gubernamentales, programas gubernamentales muy claramente ligados a lo posneoliberal, que además dieron lugar a procesos políticos que muchas veces se han considerado procesos políticos radicales en esa dirección, a diferencia de otros procesos políticos más moderados. Pero además son 2 lugares en donde hay mucha oscilación penal, mucha volatilidad penal. Entonces, la elección de mis casos está ligado también a eso. Ayer, alguien, que tampoco está hoy, todos los que se quedaron haciéndome preguntas de ayer no vinieron hoy. No sé por qué. Pero alguien me decía, bueno, al final no termino de entender cómo esta posición que vos nos estás presentando sería alternativa a una tesis de la penalidad neoliberal, la tesis de la modernidad tardía. Yo quiero usar estos casos para que eso termine de quedar claro. Porque son casos en los cuales en algún momento las tasas de encarcelamiento y otros indicadores de punitividad crecen y en otro momento decrecen. Entonces eso instala un problema grave en lapsos de tiempo pequeños, instala un problema grave para cualquier narrativa del campo focal. Entonces, si crece el encarcelamiento, por ejemplo, en Ecuador entre 2000 y 2007, pero después baja el encarcelamiento en Ecuador dramáticamente, no baja un poquito, baja dramáticamente entre 2007 y 2009, y después vuelve a crecer de 2009 en adelante, y yo adopto la tesis de la modernidad tardía, tengo un quilombo bárbaro. Digamos, ¿qué es lo típicamente tardomoderno? ¿Cuándo creció o cuándo bajó? Si yo adopto la tesis de la penalidad neoliberal, leo Ecuador y digo, en los años 2000 había gobiernos neoliberales en Ecuador. Neoliberalismo igual ascenso de la punitividad. El problema es que después hubo un gobierno claramente no neoliberal, o sea, uno puede criticar los gobiernos de Correa como quiera, pero no puede acusarlo de neoliberal. Difícil. Bueno, no conozco mucha gente que haya hecho eso. Y dentro de ese gobierno, dentro de ese periodo, de esa experiencia gubernamental, vamos a encontrar un fuerte descenso del encarcelamiento. Y vamos a encontrar un fuerte ascenso del encarcelamiento. Entonces, si el giro punitivo es patrimonio del neoliberalismo, el caso ecuatoriano es, y luego vamos a ver el caso venezolano, son casos en los que el interrogante crítico con respecto a esa afirmación es muy obvio, muy autoevidente, porque son giros punitivos creados al interior de experiencias que no son neoliberales, sino son postneoliberales. Entonces, si el giro punitivo se asocia al neoliberalismo, yo debería decir que cada vez que hay giro punitivo hay liberalismo. ¿No? La idea es A más B
Si está B, está A. El problema es que está B, pero no está A. Eso instala una discusión terriblemente interesante, que es la que pretendo generar ahora. Entonces, solo les muestro una. Esa es la evolución de la tasa de encarcelamiento en Argentina, un país del que estamos hablando anteriormente, Venezuela y Ecuador entre 1992 y 2005. Entonces, ven la línea azul, que es la línea argentina de la que hablamos mucho, así que no vamos a volver a hablar ahora. Pero me parecía bueno colocarla para que ustedes tuvieran una especie de parámetro. Entonces ven desde los 90 en adelante un fuerte crecimiento del encarcelamiento, hasta ese momento que es el año 2005, en donde yo les decía ayer, se produce ese momento de obstaculización del giro político. Se detiene la tendencia de crecimiento, dura muy pocos años y luego retoma, sobre todo desde el año 2008 en adelante, esa tendencia de crecimiento, para llegar a 169 presos cada 100.000 habitantes, que es la tasa del año 2015. En el año 2016 la tasa es de 184 presos cada 100.000 habitantes en Argentina, con lo cual la tendencia de crecimiento ha continuado de forma muy marcada, no tenemos datos de la tendencia. La línea azul es la línea de Venezuela. Como ustedes pueden ver, en Venezuela en los años 90 había una tasa de encarcelamiento muy alta para los estándares latinoamericanos. Era una tasa de encarcelamiento en general de más de 100 presos cada 100.000 habitantes. Eso cambia en 1999, que es el año en el que asume Hugo Chávez la presidencia. Ese cambio se va a mantener de algún modo entre 1999 y 2008, donde la tasa de encarcelamiento va a oscilar en Venezuela entre 87 presos cada 100.000 habitantes y 69 presos cada 100.000 habitantes. Una oscilación en tasas moderadas en términos internacionales. Y va a cambiar radicalmente desde 2008 en adelante. Como pueden verlo ahí de forma muy evidente, en 2015 la tasa de encarcelamiento va a pasar a ser en Venezuela de 172 presos cada 100.000 habitantes. O sea que más que se duplica el volumen de encarcelados en un lapso de poco más de 7 años. En el caso de Ecuador, que es la línea violeta, ¿sí? Ecuador durante los 90 tiene unas tasas de encarcelamiento relativamente bajas. A inicio de los años 2000, en plena crisis económica y social en Ecuador, crecen las tasas de encarcelamiento. Cuando el presidente Correa llega al gobierno en el año 2007, en ese año la tasa de encarcelamiento en Ecuador va a llegar a 130 presos cada 100.000 habitantes. Un número, como pueden ver, inusitado para Ecuador, un número terriblemente alto. Y a partir de ahí se produce, como pueden ver, un quiebre de la tendencia, un descenso muy importante hasta 2009, en donde la tasa de encarcelamiento cae a 73 presos cada 100.000 habitantes, es decir, a menos de la mitad que 2 años antes. Y a partir de ese momento vuelve a retomar una tasa de encarcelamiento extraordinariamente alta. Yo iba a incluir aquí la tasa de encarcelamiento de Brasil, pero me olvidé de hacerlo. Pero por otro lado es fácil, ¿no? Si ustedes superponen este gráfico a Brasil, en Brasil lo que hay es una clara curva ascendente en forma vertical. Nunca se detuvo. Desde 1992 en adelante la tasa de encarcelamiento es así. Pero como ven, los casos de Venezuela y de Ecuador tienen esta propiedad exactísima desde mi punto de vista, que es alto nivel de oscilación en lapso de tiempo relativamente limitados. Para mí son ejemplos muy interesantes para discutir tesis de cambio epocal. ¿Qué era la modernidad tardía? ¿Qué genera la modernidad tardía en Ecuador? ¿La tasa de 130, la tasa de 73 o la tasa de 165? La verdad que no sé. En 2 años se deja de ser tardomoderno. Entonces, si lo tardomoderno es tener tasas de encarcelamiento altas,
En 2007 Ecuador era tardomoderna, pero en 2009 dejó de ser. Empezó a tener una tasa igual a la de Noruega. Y ahí vamos a eso, vamos a discutirlo más detalladamente después del recreo. Y en el caso de Venezuela, tenemos durante un largo periodo, una década de experiencia post-neoliberal, que de vuelta, yo conozco muchísimas críticas al chavismo, no escuché nunca a nadie que dijera que la alianza chavista era una alianza neoliberal. No sé si alguien escuchó algo de eso. Entonces, a mí me parece algo medio raro, Entonces, el chavismo tuvo 10 años de tasa de encarcelamiento limitada. Y después tuvo, y sigue teniendo hoy, si agregamos 2016, que es el único año en que tenemos datos, un giro punitivo alucinante. ¿Qué? El chavismo se volvió neoliberal. De 2008 en adelante, el presidente Chávez adoptó el credo neoliberal. No, la verdad que me parece difícil decir eso. Y sin embargo, tenemos un terrible giro punitivo en esa construcción en 6 años. Entonces, estas preguntas son las que ponen en evidencia lo que la compañera me preguntaba ayer, esa compañera que no está, por decirlo ponen claramente en evidencia la distancia de este tipo de argumentación que vamos a desenvolver de los argumentos del cambio focal. No me sirven las tesis de un cambio focal hacia la modernidad tardía o hacia el neoliberalismo para pensar esto, no tiene ninguna utilidad. Una pregunta impresionantemente interesante es que frente a una tasa de encarcelamiento que crece verticalmente, como la de Brasil, tal vez ahí sí el atractivo de la tesis del cambio focal sea mucho mayor. Brasil tardomoderna, Brasil neoliberal. Tasa de encarcelamiento siempre crecientes. El problema es que cuando salimos de Brasil y miramos lo que pasa en esos otros contextos, estas tesis, que son tesis que tienen una enunciación de carácter general, que hacen acotar situaciones de cambios epocales que atraviesan las fronteras nacionales, fracasan. ¿Hacemos un recreo?